El mar guarda secretos que nunca debieron romper la superficie. En pleno julio, bajo las aguas del Golfo de México, una red de pesca rescató algo más que fauna marina de las profundidades. Envuelto en un halo de misterio y rodeado de depredadores, un ser de movimientos fluidos y casi sobrenaturales luchaba por liberarse. Pero lo que heló la sangre de los testigos no fue su fuerza, sino su mirada, unos ojos demasiado conscientes, demasiado humanos para pertenecer al reino animal, pero con un instinto tan salvaje que desafía cualquier clasificación de la ciencia moderna. ¿Quién soy? Mi nombre es Marcus Webb, tengo 34 años y el Golfo de México ha sido mi hogar y mi sustento durante más de la mitad de mi vida. Soy el capitán del Southern Cross, un pesquero de casco curtido que opera desde los muelles de Port Aransas, Texas. Tras 15 años recorriendo estas aguas, creí que el océano ya no guardaba sorpresas para mí. Después de todo, heredé el timón y el oficio de mi padre cuando decidió retirarse en 1989. Aquel verano de 1995, la tripulación a mi mando estaba unida por la rutina y la confianza. Me acompañaban 4 hombres de hierro: Tommy Revés, mi primer oficial de 29 años y mi mano derecha en cubierta; David Doc Morrison, nuestro veterano ingeniero de 42, un hombre que conocía cada tuerca del barco; Jake Sullivan, un joven de 25 años que aportaba la fuerza bruta necesaria en las jornadas más duras; y Robert Chen, de 38, encargado de mantener el orden en la cocina y la moral en alto. La pesca rutinaria. Esa semana la fortuna no nos sonreía. El precio del camarón se había desplomado, obligándonos a cambiar de estrategia. Salimos a buscar tiburones debido a que un comprador en Houston pagaba sumas considerables por sus aletas. Tras 3 días de navegación, los resultados eran apenas decentes, insuficientes para cubrir los costos del viaje. Al 4.º día, buscando un golpe de suerte, decidí poner rumbo hacia el este, apuntando a unos bancos de pesca que mi padre me había enseñado a rastrear cuando yo era apenas un muchacho. Nos adentramos en aguas profundas que alcanzaban los 60 metros, una zona donde las corrientes se volvían traicioneras e impredecibles. Mientras navegábamos, recordé una vieja advertencia de mi padre: esas aguas guardan secretos de los que es mejor no hablar. En su momento lo atribuí a la clásica superstición de los viejos marineros, un mito para alimentar las noches de guardia. Pronto comprendería lo equivocado que estaba. La calma extraña. El reloj marcaba cerca de las 6:30 de la tarde, cuando ordené lanzar la red por última vez. En el horizonte, el sol comenzaba a hundirse, tiñendo el cielo con un violento incendio de tonos naranjas y carmines. Sin embargo, el ambiente cambió de golpe. El mar se tornó sospechosamente quieto, adoptando una textura plana y aceitosa que helaba la sangre. Tommy fue el primero en notar la anomalía. Se me acercó al puente para decirme que el agua no se comportaba de forma natural. Aunque intenté restar importancia a sus palabras, un frío repentino me recorrió la nuca, ese aviso biológico de que algo perturbador está por manifestarse. Dejamos correr el aparejo durante unos 40 minutos en total silencio. Cuando encendimos el cabrestante para izar la captura, el motor gimió con un crujido metálico bajo el peso de una carga anormal. Desde la popa, Jake gritó que habíamos enganchado algo de proporciones titánicas, mientras que Doc, observando los monitores desde el puente, advirtió que la ecosonda registraba un patrón de movimiento completamente errático dentro de la red, un desplazamiento que no correspondía al comportamiento lineal de los tiburones. Intrigado, bajé a la cubierta justo cuando la malla rompía la superficie. El hallazgo. Al principio, la escena se ajustaba a lo esperado. Al menos una docena de tiburones toros se retorcían en un frenesí de aletas y espuma. Pero entre la masa gris, divisé una silueta distinta. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un delfín atrapado por accidente, pero cuando la red se dio sobre las maderas de la cubierta y las potentes luces halógenas la iluminaron, mi mente sufrió un choque lógico. Mis ojos veían algo que la razón se negaba a procesar. De la cintura hacia arriba, la criatura poseía la anatomía de una mujer. Su piel era de un tono gris verdoso, pálida, brillante y desprovista de vello. Una larga cabellera de un matiz oscuro, entre el negro azabache y el verde alga, se le adhería al rostro húmedo y a los hombros. Cuando alzó la cabeza, me topé con unos ojos descomunales y dorados, dotados de pupilas verticales idénticas a las de un felino acechando en la oscuridad. Sin embargo, de la cintura hacia abajo, la fisonomía humana se disolvía para dar paso a una cola masiva y musculosa, recubierta por un intrincado mosaico de escamas que destellaban en matices verdes, azules y reflejos plateados bajo las luces del barco. Un silencio sepulcral se apoderó de la cubierta. Tommy apenas pudo articular un hilo de voz. «Dios mío». Jake dio un paso atrás, mudo por la impresión. El trance se rompió violentamente cuando Robert dejó caer su taza de café, cuyo estallido contra el suelo resonó como un disparo. Desde el puente, la voz desencajada de Doc exigió una respuesta. «¿Qué demonios es eso?» «La criatura en la red».
La entidad se encontraba atrapada en un espacio confinado junto a 3 feroces tiburones toro. Uno de los depredadores, espoleado por el estrés del cautiverio, la había atacado, asestando una mordida directa en su cola. No obstante, el blindaje de sus escamas parecía haber resistido el impacto de los dientes. La criatura batallaba contra los hilos de nylon con una fuerza desesperada, pero sus movimientos denotaban un nivel de estrategia y conciencia demasiado avanzado para pertenecer al reino animal. No eran los espasmos de una bestia herida, eran las acciones de un ser inteligente. Reaccionando al instante, ordené a los muchachos traer las tijeras industriales para cortar el aparejo y mantener a raya a los escualos con los bicheros. Jaque me miró con desconfianza, preguntándome si había perdido el juicio, argumentando que ignorábamos el peligro que representaba ese ser. Le respondí con firmeza que la criatura estaba atrapada, herida y aterrorizada, y que actuaríamos con la misma decencia que si tuviéramos a un delfín en cubierta. Me aproximé con cautela, acortando la distancia de forma pausada. En ese instante, sus ojos dorados se clavaron fijamente en los míos. Fue entonces cuando sentí un escalofrío definitivo. En su mirada no había el vacío de un pez, sino una comprensión absoluta de la situación. Sabía quién era yo y qué pretendíamos hacer. Le hablé en un tono suave, asegurándole que nuestra intención era devolverla al agua. Para mi absoluto asombro, la criatura cesó de inmediato sus movimientos telúricos y, mirándome a los ojos, asintió lentamente con la cabeza. La liberación. Tommy regresó de la cabina de proa empuñando las tijeras industriales. Durante casi 20 minutos de extrema tensión, cortamos los filamentos de la red de arrastre mientras Jaque y Robert, armados con los bicheros, mantenían a raya a los tiburones toro que se retorcían a su alrededor. Cuando el último nudo se dio, supuse que la criatura se arrojaría de inmediato hacia la seguridad del océano, pero su reacción nos tomó por sorpresa. Permaneció estática sobre las maderas húmedas de la cubierta, irguiendo el torso al apoyarse sobre unas manos dotadas de dedos palmeados, mientras su imponente cola ejecutaba movimientos lentos y pesados contra el metal mojado. En ese instante de quietud, calculé que su longitud total, desde la coronilla hasta la punta de la aleta caudal, alcanzaba con facilidad los 2 metros con 13 centímetros. Doc, con los ojos inyectados en una mezcla de fascinación científica y absoluto asombro, rompió el mutismo del grupo con una pregunta que parecía absurda. ¿Puede hablar? La respuesta no se hizo esperar. La entidad entreabrió sus labios y, emitiendo una voz de resonancia extraña, un sonido denso, similar al eco del agua fluyendo a presión a través de una garganta cavernosa, respondió afirmativamente. El silencio que siguió en la cubierta del Southern Cross fue absoluto. Éramos 5 marineros curtidos y ninguno sabía qué decir. Nerissa. Aunque las crónicas sobre sirenas habían formado parte del folclore marino durante toda mi vida, siempre las había archivado en el cajón de las supersticiones de taberna. Aquella barrera lógica se desmoronó cuando la criatura reveló su nombre, Nerissa. Añadió que había aguardado durante mucho tiempo una oportunidad para comunicarse con nuestra especie. Intrigado por la revelación, Tommy tomó la palabra para preguntarle cuánto tiempo sumaba habitando en las profundidades del Golfo. Ella dirigió su mirada dorada hacia el horizonte oscuro del océano antes de sentenciar, toda mi vida. 93 años. Aprovechando la pausa, Robert le preguntó si existían otros ejemplares de su misma naturaleza poblando los abismos. Al escuchar esto, Nerissa bajó la mirada, y un deje de profunda melancolía tiñó su extraña voz al confesar que ya no quedaba nadie. Explicó que, en épocas pasadas, su especie ya era reducida en número, pero que en la actualidad ella era la última sobreviviente de su estirpe. El último encuentro que tuvo con un ser de su propia clase había ocurrido hacía exactamente 3 décadas. Había una soledad monumental y terrible vibrando en sus palabras, la carga de una criatura que se sabe el punto final de su historia. ¿Por qué fue atrapada? Con la desconfianza propia de su juventud, Jaque intervino exigiendo saber cómo era posible que la hubiéramos atrapado tan fácilmente si solíamos pescar en esa coordenada de forma sistemática. Nerissa aclaró que el incidente no había sido fortuito. Se encontraba cazando tiburones cuando uno de los escualos se introdujo en nuestra red, y ella, en el frenesí de la persecución, lo siguió demasiado de cerca hasta quedar atrapada por el nylon. Detalló que perseguía a estos depredadores no solo para asegurar su sustento alimenticio, sino como una estrategia de defensa personal. El olor y la sangre de los tiburones actuaban como un repelente natural que mantenía alejadas a otras amenazas del abismo. Al preguntarle a qué tipo de amenaza se refería, la luz dorada de sus ojos pareció oscurecerse por completo. Su respuesta fue una advertencia directa. El océano resguarda secretos que el entendimiento humano no está preparado para conocer. La advertencia. Fue en ese momento cuando Nerissa desveló el verdadero motivo de su sumisión.
No se había resistido a la captura porque necesitaba interceptarnos para emitir una advertencia urgente sobre los buzos que habían desaparecido misteriosamente en el Golfo de México durante los últimos 3 años. Yo conocía perfectamente la gravedad de la situación. 6 buzos profesionales se habían desvanecido sin dejar rastro en un cuadrante específico de aproximadamente 80 kilómetros cuadrados. Las autoridades portuarias y de rescate habían archivado los expedientes bajo la etiqueta de accidentes marítimos ordinarios, aludiendo a corrientes imprevistas o fallas críticas en los equipos de oxígeno. Sin embargo, para cualquiera que conociera el oficio, 6 bajas en 3 años constituían una anomalía estadística innegable. Nerissa afirmó conocer la verdad detrás de esas ausencias, asegurando que si no interveníamos de inmediato, el número de víctimas continuaría escalando de forma drástica. Los avicinatos. La criatura identificó a los responsables de los secuestros como entidades de las profundidades abisales, seres a los que las lenguas más antiguas del mar denominaban avicinat, que se traduce literalmente como los que vienen del abismo. Describió que compartían ciertas similitudes anatómicas con ella, pero advirtió que eran estructuras mucho más antiguas, biológicamente más densas y completamente desprovistas de compasión o empatía. Habitaban en zonas de afoticidad total, donde la luz solar es inexistente, y se encontraban recolectando seres humanos vivos, aunque aclaró que el propósito no era utilizarlos como alimento. Doc, cuya mente analítica buscaba un hilo conductor, preguntó cuál era la finalidad de esas capturas. Nerissa detalló que los arrastraban hacia las fosas oceánicas para someterlos a observación y estudio. No obstante, la fisiología humana es incapaz de resistir las condiciones extremas de esas regiones, por lo que la presión hidrostática los aplastaba de manera fulminante a los pocos minutos del descenso. La criatura confesó haber sido testigo directo del momento exacto en que capturaban a 4 de los 6 buzos. Respecto a los 2 restantes, localizó evidencias de su destino tiempo después, marcas específicas en las estructuras de los arrecifes y patrones de arrastre que su instinto reconoció al instante. El intento fallido de ayudar. Jaque, visiblemente afectado por el relato, le cuestionó por qué no había intervenido para rescatar a las víctimas. Nerissa admitió haberlo intentado en una única ocasión, específicamente en diciembre de 1992, al tratar de interponerse en el secuestro de una buza a la que identificó como Sarah Chen. Sin embargo, su resistencia fue inútil. Uno de los avicinatos la golpeó con tal violencia que le fracturó 2 costillas y la dejó inconsciente en el lecho marino. Para cuando logró recuperar el sentido, la mujer ya había sido arrastrada al vacío. Para validar sus palabras, se giró levemente, exponiendo una serie de cicatrices alargadas de un brillo plateado en su costado izquierdo. Explicó que, si bien su organismo poseía una capacidad de regeneración acelerada bajo el agua, el dolor de aquel impacto la acompañó durante semanas. Al interrogarla sobre por qué no había emigrado hacia otra latitud para evitar el peligro, Nerissa respondió con firmeza que ese cuadrante había sido su territorio soberano durante los últimos 70 años, y que alguien debía asumir la responsabilidad de alertarnos. Añadió un dato alarmante: en el pasado, los avicinatos limitaban sus incursiones a buzos solitarios en aguas internacionales. Ahora, estaban acortando distancias y operando peligrosamente cerca de la línea costera. ¿Cómo son los avicinatos? Al solicitarle especificaciones sobre la apariencia de los atacantes, Nerissa se estremeció, un gesto puramente humano que denotó el horror que le inspiraban. Explicó que no debíamos catalogarlos como seres malvados en los términos morales que entiende nuestra especie, simplemente eran criaturas ajenas, desconectadas de nuestra realidad. Para su lógica, capturar a un ser humano equivalía a lo que para nosotros significaba izar un tiburón para diseccionarlo. Carecían de una concepción de la conciencia ajena. A petición de Tommy, procedió a describirlos anatómicamente. Poseían torsos extremadamente largos, delgados y estilizados, brazos que superaban las proporciones normales y articulaciones que se movían en ángulos antinaturales. Sus manos remataban en garras calcificadas, sus rostros imitaban de forma grotesca las facciones humanas, sus globos oculares eran completamente negros y opacos, y sus mandíbulas albergaban hileras concéntricas de dientes afilados. Detalló que el espécimen más pequeño que había avistado medía aproximadamente 2 metros con 4 centímetros, mientras que el líder o ejemplar más grande alcanzaba los 3 metros con 35 centímetros de longitud. Su densidad muscular era tal que eran capaces de pulverizar estructuras óseas de un solo impacto. Los huevos. La conversación se desvió hacia el destino del último buzo reportado como desaparecido, Michael Torres. Nerissa confirmó haber presenciado su captura, pero advirtió que el verdadero peligro residía en un hallazgo posterior. Los avicinatos, que históricamente se habían comportado como depredadores solitarios y anárquicos, estaban comenzando a manifestar patrones de comunicación y coordinación táctica. Y lo peor de todo, había descubierto un área de desove. Reveló la existencia de una cueva submarina localizada a unos 64 kilómetros de nuestra posición actual,
ubicada a una profundidad de 91 metros. En el interior de dicha cavidad, contabilizó al menos 20 huevos de gran tamaño. Advirtió con gravedad que si esas estructuras lograban eclosionar, en un lapso de 10 años esas aguas se volverían absolutamente impracticables y letales para cualquier actividad humana. Justo en ese instante, una violenta ráfaga de viento golpeó el casco del Southern Cross, haciendo crujir los aparejos como si el propio océano estuviera reaccionando a la gravedad de su revelación. El plan. Consciente de la escala del problema, le pregunté qué esperaba exactamente de una tripulación de pescadores. Era obvio que no podíamos dar parte a la Guardia Costera, alegando que un grupo de entidades abisales estaba cazando humanos en el Golfo. Nerissa aclaró que la solución no requería un enfrentamiento bélico directo, sino una estrategia de disuasión. Esas criaturas manifestaban una aversión biológica extrema hacia las fuentes de luz de alta intensidad, ciertas frecuencias sonoras agudas y los campos magnéticos naturales emitidos por determinadas formaciones de minerales pesados. Doc asintió desde el puente, teorizando que se trataba de una sensibilidad extrema a los campos electromagnéticos, un rasgo común en los tiburones pero hiperdesarrollado en los avicinatos. Fue entonces cuando comprendimos que la advertencia no sería suficiente. Si pretendíamos que las autoridades marítimas clausuraran el cuadrante y restringieran el acceso a los civiles, necesitábamos recabar pruebas irrefutables. Doc propuso equipar el barco con sistemas de registro fotográfico y de video submarino para documentar la amenaza. Nerissa aceptó actuar como nuestra guía hacia las coordenadas de la cueva para permitirnos filmar el nido. Sin embargo, fijó una condición innegociable. Exigió un juramento de que no sería entregada a la comunidad científica ni a las autoridades gubernamentales bajo la etiqueta de un espécimen de laboratorio. No estaba dispuesta a pasar el resto de sus días confinada en un tanque de acrílico, siendo analizada como un experimento biológico. Mirándola a los ojos, le dimos nuestra palabra de honor de que la protegeríamos con nuestras propias vidas. El pacto estaba sellado. Preparativos. Trazamos un plan de acción quirúrgico. Doc disponía de una videocámara Sony Handycam equipada con una carcasa estanca de alta resistencia para filmaciones submarinas. Nuestra estrategia consistía en regresar de inmediato al puerto, descansar un par de horas, alquilar el equipamiento de inmersión necesario en portaranzas y zarpar de nuevo esa misma tarde. Nerissa se comprometió a escoltar el casco del barco manteniéndose oculta bajo la superficie, emergiendo únicamente cuando alcanzáramos las coordenadas geográficas del nido. Antes de que se sumergiera, Doc le solicitó autorización para registrarla en video durante un par de minutos a modo de respaldo documental. Ella accedió, aunque su lenguaje corporal delataba una profunda incomodidad ante la lente. Al apagarse la cámara, la criatura pronunció una frase que caló hondo en la moral de la tripulación: «Estoy sola. Eso es lo que soy, la última de mi estirpe». Le aseguré con firmeza que haríamos todo lo humanamente posible por proteger su secreto. Acto seguido, se deslizó pesadamente hacia el trancanil, se impulsó con elegancia y se sumergió en el océano sin apenas alterar la superficie del agua. Un segundo después, un intenso resplandor bioluminiscente emanó de su anatomía, delineando su silueta en las profundidades como un espectro lumínico. Nadó unos metros en vertical, volvió a romper la superficie junto a la mura del barco, y exhibiendo una sutil sonrisa, sentenció: «Mañana no fallen». Acto seguido, la oscuridad la devoró por completo. El silencio se instaló en el Southern Cross durante un largo rato, roto únicamente por Jaque, quien preguntó si alguien más sentía que nuestra concepción de la realidad se había desmoronado. Mi respuesta fue un rotundo afirmativo. Regreso al puerto. Viramos el rumbo y pusimos proa hacia Port Aransas. Alrededor de las 5:30 de la mañana, los primeros destellos del alba comenzaron a teñir el firmamento en una gama de tonos rosa y oro. En condiciones normales, yo habría contemplado aquel amanecer con la devoción de cualquier hombre de mar, pero esa mañana mi mente se encontraba secuestrada por el horror de lo que yacía bajo esa hermosa superficie, las entidades abisales, los buzos ejecutados y esos 20 embriones aguardando el momento de la eclosión. Atracamos en el muelle Anderson, específicamente en nuestro espacio habitual, el puesto 17, poco después de las 6:30. El puerto exhibía su rutina convencional, los pesqueros vecinos preparaban sus aparejos, los comerciantes discutían precios de subasta y las lonjas abrían sus persianas metálicas. El capitán de la embarcación contigua nos interrogó sobre el balance de la jornada. Le respondí con evasivas, asegurando que la captura de tiburones había sido aceptable y que saldríamos de nuevo esa misma tarde tras la pista de un banco de camarones de gran escala. Era una coartada perfecta y creíble que no levantaría sospechas. Tras descargar el producto y liquidar los jornales preliminares, ordené a Tommy, Jaque y Robert retirarse a sus hogares para descansar, mientras Doc y yo nos dirigíamos a tomar un café antes de visitar Ocean Adventures, la tienda de suministros de buceo regentada por Sam Martínez. El equipo de buceo.
Le planteé a Sam que necesitábamos alquilar 2 equipos completos de buceo autónomo bajo el argumento de que planeábamos explorar unos pecios antiguos y evaluar la viabilidad de entrar en el negocio de la recuperación de chatarra marina. Aunque percibí un destello de escepticismo en su mirada, Sam aceptó los términos del contrato. Nos proveyó de trajes de neopreno de alto espesor, botellas de aire comprimido, reguladores calibrados, chalecos hidrostáticos, máscaras y aletas profesionales. Fiel a su profesionalismo, nos sometió a un breve recordatorio de los protocolos de seguridad industrial, enfatizando los peligros de la narcosis por nitrógeno, los tiempos de descompresión y las restricciones críticas de las inmersiones en cotas profundas. Acomodamos el cargamento en la plataforma de la camioneta de Doc y nos trasladamos a mi residencia, una pequeña propiedad de 2 habitaciones ubicada en el sector norte de Port Aransas. Tras almacenar los tanques en el garaje, me desplomé en la cama, pero el sueño se mostró esquivo. En la penumbra de la habitación, las pupilas verticales y doradas de Nerissa regresaban a mi mente de forma sistemática, acompañadas por el eco de su voz y la pavorosa morfología de los avicinatos, con sus rostros pseudohumanos y sus mandíbulas repletas de dientes filosos. El visitante extraño. Cuando la alarma interrumpió mi vigilia, el cansancio psicológico era aún más severo. Me duché con agua fría para disipar la bruma mental, me vestí y encontré a Doc operando mi vieja cafetera en la cocina. Mientras consumíamos las tazas, el teléfono de la línea fija comenzó a repicar de forma estridente. Era Sam, de Ocean Adventures. Su tono denotaba una genuina preocupación. Me informó que un individuo de aspecto sospechoso acababa de personarse en su establecimiento, realizando preguntas específicas sobre mi persona. El sujeto deseaba conocer con precisión milimétrica el tipo de equipamiento que habíamos rentado, las coordenadas exactas de nuestra inmersión y la hora estimada de zarpe. De acuerdo con la descripción de Sam, el hombre no era un residente de la zona, vestía un traje formal de sastre con corbata oscura a pesar del sofocante calor estival de Texas, e identificó sus credenciales como agente de una dependencia federal vinculada a la gestión de recursos naturales. Sam enfatizó que poseía una mirada gélida, desprovista de empatía, idéntica a la de un escualo. Al no presentar una orden judicial formal, Sam se había negado en redondo a facilitarle información. Le agradecí el gesto y colgué el auricular con una certeza absoluta: la misión estaba comprometida. Doc me interrogó sobre la posibilidad de estar bajo una investigación gubernamental. Le respondí que todo apuntaba en esa dirección. Tal vez un radar militar, un avión de reconocimiento o una patrulla nocturna habían registrado algo anómalo la noche anterior. Sin embargo, dar marcha atrás no era una opción. Nerissa dependía de nosotros y la seguridad de la costa estaba en juego. La segunda salida. Nos reagrupamos en el muelle a las 3 de la tarde. Tommy, Jake y Robert ya se encontraban a bordo del Southern Cross ejecutando la lista de verificación de los sistemas de propulsión. Les comuniqué de inmediato el incidente del agente federal. A Tommy le desagradó profundamente la noticia, pero consensuamos continuar con la operación bajo un protocolo de extrema vigilancia. Si detectábamos cualquier anomalía o persecución en el trayecto, abortaríamos la misión de inmediato. A las 3:30, soltamos amarras y dejamos atrás Port Aransas, desfilando junto a las tiendas de cebo y los restaurantes costeros. La estampa era de una normalidad exasperante, un contraste irreal con la naturaleza de la incursión que nos aguardaba. Una vez ganamos el mar abierto, incrementé el régimen del motor hasta alcanzar una velocidad de crucero de 22 km por hora, introduciendo en el navegador GPS las coordenadas fijadas por Nerissa. Doc permanecía a mi lado en el puente de mando, monitoreando la radio de banda marina y los gráficos de la ecosonda, mientras los 3 tripulantes en cubierta manipulaban las líneas de pesca para proyectar la imagen de una jornada comercial rutinaria. Transcurrida una hora de travesía, Doc golpeó el monitor de la ecosonda con el índice. Un eco de gran magnitud se había posicionado directamente bajo nuestra quilla, calcando con precisión matemática la velocidad del buque sin ceder un solo metro de distancia. Era Nerissa, desplazándose en la densa masa líquida con una hidrodinámica perfecta. La espera. El ocaso comenzó a manifestarse, tiñendo la bóveda celeste de matices púrpuras y anaranjados. Hacia el cuadrante sur, un imponente frente de nubes cumulonimbos comenzó a compactarse, quebrado de forma intermitente por el destello de relámpagos distantes. El boletín meteorológico de la radio indicaba que el núcleo de la tormenta se desplazaría hacia el sur, pero en los registros del Golfo la estabilidad es una variable de la que jamás hay que fiarse. Al filo de las 11 de la noche, el GPS confirmó nuestra llegada al punto de destino. Reduje las revoluciones y coloqué la transmisión en punto muerto, ordenando encender las potentes luminarias halógenas de la cubierta. Los focos proyectaron un cono de luz blanca que perforó unos 15 metros de agua negra y densa. Toda la tripulación se congregó en la borda en absoluto mutismo. Jake rompió la tensión interrogando sobre el siguiente paso. Esperar, fue mi respuesta.
En ese preciso instante, la alarma de la ecosonda emitió un pitido continuo. La firma acústica que nos escoltaba había iniciado un ascenso vertical acelerado. Fijamos la vista en el agua iluminada. Tras unos segundos de incertidumbre, el característico fulgor bioluminiscente emergió de la negrura. Nerissa rompió la superficie a unos 6 metros del casco, con su cabellera adherida al rostro y sus ojos dorados reflejando los focos halógenos. Se aproximó con movimientos fluidos y afianzó sus manos palmeadas en los peldaños de la escala de gato. Su voz denotó una firmeza superior a la de la víspera. «Hola. Están aquí. Lo prometieron». El descenso. Nerissa evaluó el desarrollo de las nubes de tormenta y advirtió que debíamos ejecutar el descenso de inmediato, antes de que el oleaje del frente nuboso penalizara las condiciones de seguridad en la superficie. Doc y yo nos enfundamos los trajes de neopreno, nos aseguramos los arneses de las botellas y verificamos la presión de los manómetros. Antes de saltar al agua, Tommy me sujetó por el brazo, cuestionándome si estaba completamente seguro de la maniobra. Le respondí con honestidad, no, pero es lo que toca. Le instruí explícitamente que si nuestra luz estroboscópica no rompía la superficie en un lapso máximo de 2 horas, debía dar parte inmediato a la guardia costera y abstenerse de iniciar cualquier intento de rescate por su cuenta. Tras un tenso intercambio de miradas, asintió. Nos arrojamos al agua mediante la técnica de paso gigante. La temperatura del agua era cálida y la quietud del entorno resultaba engañosa. Nerissa orbitó a nuestro alrededor en círculos concéntricos, emitiendo una última instrucción mediante señas táctiles: mantener una formación cerrada y seguir su estela sin la menor vacilación. Asentimos a través de las máscaras e iniciamos el descenso hidrostático. La luminiscencia del Southern Cross se difuminó con rapidez hasta extinguirse. Encendimos nuestras linternas de buceo de alta potencia. A medida que incrementábamos la profundidad, la presión atmosférica se hacía notar en los oídos y el entorno se transformó en una opacidad absoluta. Nuestra única referencia espacial era el rastro bioluminiscente de Nerissa guiándonos en el vacío. La cueva. Superamos la cota de los 15 metros, rebasamos los 25 y continuamos profundizando en la columna de agua. Al alcanzar la marca de los 50 metros, los haces de luz de nuestras linternas impactaron contra el relieve del fondo marino, revelando la fisonomía del cañón submarino, un abismo geológico que caía en picado hacia una oscuridad total. Nerissa se deslizó por la pared de roca sedimentaria hasta posicionarse frente a una fractura estrecha que servía de acceso a una cavidad interna. Se introdujo primero, seguida de inmediato por Doc. Yo cerré la marcha, controlando la flotabilidad para evitar que el tanque de acero colisionara contra el techo de la angosta galería. Tras superar el pasadizo, el espacio se expandió de golpe, revelando una vasta caverna submarina. Allí se encontraba la prueba que necesitábamos. Alineados de forma sistemática en el lecho de la cueva, yacían 23 huevos de proporciones considerables, con un volumen similar al de un balón de baloncesto. Las estructuras poseían una membrana translúcida que emitía una sutil pulsación luminosa desde su núcleo, un latido biológico innegable que atestiguaba la vida en su interior. Doc activó la Handycam y comenzó a registrar la escena, barriendo con el foco de la cámara cada uno de los ejemplares. Impulsado por la curiosidad científica, aproximé mi linterna a la membrana de uno de los huevos más cercanos. A través del tejido, pude distinguir una silueta embrionaria dotada de extremidades alargadas que se contraía de forma espasmódica. Entonces, sin previo aviso, la superficie del cascarón gelatinoso se fracturó, liberando una densa nube de fluido amniótico en el agua. El huevo acababa de abrirse. El ataque en el abismo. La cría recién nacida se proyectó hacia mí con una velocidad balística. Era un organismo pequeño, pero dotado de un arsenal de garras calcificadas y mandíbulas hiperdesarrolladas. Impactó contra mi torso, arremetiendo con violencia, pero el grosor del neopreno industrial logró neutralizar la dentellada. Nerissa reaccionó con reflejos felinos, interceptó a la criatura con una mano palmeada y, mediante señas desesperadas, nos ordenó evacuar la cavidad. No hubo margen para la duda. Doc ya se encontraba propulsándose hacia la galería de escape y yo me posicioné inmediatamente detrás de él. Antes de introducirme en el angosto túnel, eché una última mirada hacia atrás. La reacción en cadena había comenzado, múltiples membranas se rasgaban en la penumbra y nuevas siluetas emergían del fluido amniótico. Ganamos la salida del cañón submarino, y fue allí donde el verdadero horror nos aguardaba. Un avicinato adulto, una mole imponente de proporciones titánicas, cortaba nuestra ruta de escape. Su fisonomía imitaba de forma grotesca la estructura humana, pero sus globos oculares eran 2 cuencas de una opacidad negra absoluta, y su boca albergaba hileras concéntricas e interminables de dientes aguzados. La entidad emitió una vibración de baja frecuencia, un sonido grave y sordo que no se percibía a través de los oídos, sino como una onda de choque expansiva que hizo vibrar cada órgano de nuestro cuerpo.
Un segundo después, dos siluetas idénticas emergieron de las grietas laterales. Eran 3 ejemplares en total, flanqueándonos en perfecta formación táctica, tal como Nerissa había advertido. Sin dudarlo, ella liberó a la cría, y empleando su formidable fuerza caudal, nos empujó verticalmente hacia la superficie. La huida y la amenaza de la presión. Iniciamos un ascenso hidrostático de emergencia, pero nos enfrentábamos a un enemigo invisible y letal, la física de la descompresión. Si ascendíamos de forma lineal y sin restricciones, las burbujas de nitrógeno en la sangre sellarían nuestro destino de forma fulminante. Al alcanzar la cota de los 15 metros, nos vimos obligados a ejecutar una parada técnica de seguridad de 3 minutos. Fueron los 180 segundos más largos de mi existencia. En el vacío inferior, las luces de nuestras linternas revelaron que los 3 adultos habían iniciado una maniobra de cerco, nos estaban cazando con la fría coordinación de los depredadores alfa. Al percatarse de la velocidad del acoso, Nerissa nadó hacia nosotros rompiendo la formación y, mediante gestos perentorios, nos ordenó ignorar los protocolos y subir a la superficie sin dilación. Doc vaciló una fracción de segundo a través de la máscara, pero ambos entendimos la disyuntiva: era elegir entre una embolia gaseosa potencial o ser arrastrados vivos a las fosas abisales. Elegimos subir. Los avicinatos se lanzaron en una persecución vertical. Una de las garras llegó a cerrarse en torno a mi aleta, pero Nerissa interceptó la trayectoria desviando el impacto con su cuerpo. Otra de las entidades arremetió contra Doc, quien logró repeler el ataque asestándole un golpe seco en la estructura cefálica con el cuerpo metálico de su linterna de buceo. Finalmente, nuestros cascos rompieron el espejo de agua. El aire de la noche, impregnado de salitre, nunca había tenido un sabor tan vital. El retorno al Southern Cross. Los muchachos en cubierta reaccionaron con presteza militar, aferrándonos por los arneses para izarnos a bordo en medio de una frenética coreografía de urgencia. Nerissa emergió parcialmente junto al trancanil, exhibiendo las marcas del combate. «Arranca el motor, Tommy», rugí con las pocas fuerzas que me quedaban. El propulsor diésel del Southern Cross emitió un estruendo ensordecedor y las hélices mordieron el agua con violencia, impulsando el casco hacia adelante. Al volver la vista hacia la popa, contemplé una estampa imborrable. Las 3 moles de los avicinatos rompieron la superficie de forma estática, clavando sus órbitas negras en nuestra embarcación mientras emitían una última vibración inquietante que hizo crujir la madera del pesquero. Un instante después, se deslizaron hacia el fondo, disolviéndose en la negrura del golfo. Nos desplomamos sobre las tablas de la cubierta, con los cuerpos presa de un temblor incontrolable debido a la adrenalina y el esfuerzo físico. Doc, con manos trémulas, extrajo la Sony Handycam de la carcasa estanca y verificó el estado de la cinta. El mecanismo óptico había resistido la presión, el material era nítido y registraba la geometría de la cueva, la pulsación de los embriones y la fisonomía exacta de los atacantes. Lo habíamos logrado, teníamos la evidencia. Cuando el pesquero atracó en Port Aransas bajo las primeras luces del amanecer, la quietud del muelle continuaba intacta. Nadie entre la multitud de pescadores y estibadores tenía la más remota noción del cambio de paradigma que traíamos a bordo. Las consecuencias del descubrimiento. Doc y yo sabíamos que no podíamos canalizar este material a través de los medios ordinarios sin arriesgarnos a una confiscación inmediata. Por ello, entregamos la cinta al Dr. Chen, un respetado catedrático y especialista en ciencias oceanográficas con quien compartíamos años de confianza. El académico examinó la secuencia audiovisual en un bucle perenne, con el rostro desprovisto de color, antes de pronunciar un veredicto inevitable: esto va a reescribir la historia biológica del planeta. En un lapso de 72 horas, Port Aransas se transformó en el centro de operaciones de un despliegue sin precedentes de la comunidad científica internacional y agencias de seguridad marítima. El gobierno federal decretó la exclusión civil y estableció una zona de reserva biológica estrictamente protegida de 80 kilómetros cuadrados. Los embriones de la caverna comenzaron a eclosionar bajo un riguroso protocolo de monitorización científica no invasiva. Las hostilidades por parte de los avicinatos cesaron por completo en cuanto las investigaciones demostraron una realidad científica. Las capturas de buzos no estaban motivadas por una naturaleza malévola o predatoria, sino por un profundo desconocimiento biológico, para su esquema cognitivo. Nuestra especie era un espécimen exótico que colapsaba de forma inexplicable al ser trasladado a su entorno de estudio. Nerissa asumió el rol de mediadora, pero fijando sus propias condiciones desde el primer día, rehusó ser tratada como un objeto de análisis o un espécimen de acuario, consolidándose en su lugar como una aliada estratégica y el único puente viviente entre 2 civilizaciones separadas por la presión y la luz. La noticia fracturó las portadas internacionales, pero nuestra tripulación declinó sistemáticamente los contratos millonarios y la exposición mediática. Comprendimos que el valor de aquella noche no residía en la celebridad,
sino en el destino del secreto que habíamos rescatado del abismo. Hoy, ha transcurrido un año desde aquella inmersión en el cañón submarino, y la inmensidad del océano ya no se percibe como un desierto de agua vacía. Hemos asimilado la certeza de que no estamos solos en la cúspide de la conciencia. En ocasiones, cuando el Southern Cross navega en alta mar y las luces halógenas perforan la superficie nocturna, diviso un destello bioluminiscente parpadeando la densa masa líquida, una señal muda que me confirma que Nerissa continúa allí, patrullando su territorio soberano. En la actualidad, los avicinatos gozan de un estatus de protección internacional y los investigadores se aproximan a su hábitat con un profundo respeto taxonómico. Pero el verdadero triunfo de esta bitácora no radica en el avance de la ciencia oceanográfica, sino en un hecho mucho más humano, que una criatura que arrastró la carga de 93 años de aislamiento absoluto, finalmente encontró un canal de comunicación y un puerto de conexión con nuestro mundo. El océano resguarda misterios ancestrales en sus cotas más oscuras, y cuando decide revelar su fisonomía, la verdadera prueba recae en nuestra especie. Nosotros elegimos el camino de la preservación, el entendimiento y el respeto mutuo. Y esa es una promesa marina que pienso honrar hasta el último de mis días. Únete a nuestra tripulación suscribiéndote al canal y activando las notificaciones. Y si conoces a alguien que no teme mirar al abismo, comparte este video con él. Nos vemos en la próxima inmersión.